Ya les dije la semana pasada que este libro de Jonás es un libro fascinante y nos vamos a meter un poquito en el mundo hebreo, ¿sí? Un poquito, para ver la riqueza tan grande del mensaje que nos quiere traer este libro. Es importante partir de la finalidad del libro. Si bien siempre acabamos con el mensaje teológico, también es bueno empezar como ya apuntando hacia cuál es la principal finalidad de este libro. La principal finalidad de este libro es instruirnos sobre el designio universal de salvación de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y en este libro lo vamos a ver muy palpable, ¿no? A través de las vicisitudes de los personajes, a través de los diálogos que Dios y Jonás van a tener durante el relato. Em, ¿Cuál es el contexto histórico y social de este libro? Bueno, este libro es muy difícil de situar en la historia porque por un lado parece que nos está hablando de la época donde reinaba el imperio asirio, es decir, antes del exilio de Babilonia, antes del imperio babilónico, pero por otro lado el lenguaje y como las nociones teológicas que maneja pareciera que se trata de la época después del exilio, es decir, después ya incluso del segundo templo. Entonces no se sabe situar bien. ¿Por qué? Porque parece que este libro vemos que no está, que sus detalles no están referidos a circunstancias específicas del pueblo hebreo. ¿Sí? Entonces no sabemos situarlo, en qué momento se encuentra el pueblo hebreo. ¿Está antes del exilio? ¿Está después del exilio? ¿Qué le está pasando al pueblo hebreo? Sino que la historia está como situada en una atmósfera atemporal, en la que los personajes parecen más bien modelos construidos artísticamente para representar una idea para darnos un mensaje y no tanto relatarnos una historia concreta que haya sucedido así tal cual. Entonces parece desde la antigüedad que se considera que es un mundo artificial en el que obviamente encuentra lugar apropiado el monstruo marino, esta ballena, que en realidad en hebreo es un pez enorme, em, que tanto ha contribuido a que este libro sea recordado, ¿no? Todos sabemos que Jonás, todos pensamos en la ballena, ¿sí? Automáticamente, en el pez que se tragó a Jonás, ¿sí? Poco más recordamos de este libro, pero eso lo recordamos. Y de hecho nos parece un libro de fábula, ¿no? Y de hecho este libro a veces hace considerar a algunos que toda la Biblia es fábula, ¿no? O sea, es como la Biblia es fábula, estamos hablando de un libro en la Biblia que no es una fábula como tal, pero tampoco se considera un libro histórico, ¿sí? Em, la conversión del rey que nos relata el libro y de los habitantes de Nínive a la religión hebrea es muy importante. Este libro trata de la conversión de un pueblo pagano al judaísmo, ¿sí? No estamos hablando, como siempre, que Dios está invitando a la conversión al pueblo hebreo. Está hablando del pueblo de Nínive. Recuérdense que Nínive era la capital, era una de las capitales del reino asirio. Por lo tanto, Nínive no está hablando de la conversión de los judíos que están en Nínive. Está hablando de la conversión de la gente que vivía en Nínive. Y esto es algo totalmente novedoso en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de todo un pueblo extranjero pagano que se convierte al Dios de Israel. Y esto es como totalmente novedoso. Entonces, este tipo de conversiones no encuentran paralelos dentro de la Biblia, ni tampoco encuentran paralelos históricos. Por lo tanto, creemos que este relato no es que sucede así, sino que pertenece más al mundo del deseo de Dios que no a la historia de hecho que ha sucedido, ¿sí? Así como la frase de San Pablo que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, no habla de que de hecho todos los hombres se salvan, porque eso no lo sabemos, sino que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, el relato no nos habla tal cual que Nínive se haya convertido, sino que Dios quiere que las naciones paganas también se conviertan, que esto es diferente, ¿vale? Entonces,
Por todo esto, Jonás, el libro de Jonás es un libro sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque comunica uno de los mensajes más bellos y consoladores de toda la Biblia. ¿Sí? Es precioso este libro y es conmovedor hasta el final. Entonces, el estilo y la composición del libro es absolutamente brillante. Luego, ojalá que, si no nos da tiempo de irlo leyendo completo, porque es muy breve, si se fijan, es 4 capítulos, pero 4 capítulos muy cortos. Eh, el signo distintivo de este libro es lo bien escrito que está, ¿no? Eh, y en el fondo es muy simbólico, es un libro muy simbólico y vamos a tratar de adentrarnos en el simbolismo. ¿Cuál es la estructura del libro? El libro se puede dividir como en dos grandes partes, ¿sí? Dos grandes partes que presentan la doble misión confiada al protagonista. El protagonista, por supuesto, es Jonás, ¿sí? Entonces, la primera parte es la primera misión y es el capítulo 1 y 2. La primera misión es que Dios le da una misión a Jonás y Jonás huye, se va hacia el otro lado. Literalmente, si nosotros conociéramos el mapa, Dios le pide que vaya a Nínive y él se va a Tarsis. ¿Sí? Estamos hablando de diametralmente el sentido opuesto, literal. Entonces, esta primera misión le vamos a llamar la deserción de Jonás. Jonás, que dice que no y se escapa, huye y a causa de esta huida, él se sube a un barco para irse a Nínive, empieza una tormenta y todos los hombres que están, todos los marineros que están en el barco, siendo hombres religiosos, aunque no hebreos, son religiosos. Recuérdense que en el Antiguo Testamento es muy importante. El contexto sociocultural es muy distinto al nuestro. Es gente profundamente religiosa. Cuando hablamos de paganos, no hablamos de ateos. No existían los ateos. No existían. Todo el mundo era religioso. Pagano era que eran politeístas, creían en otros dioses. Pero no que no eran religiosos. De hecho, son hombres tan profundamente religiosos que empiezan todos a alabar a Dios y a suplicar, a pedirle cada uno a su Dios que lo salve de esa tempestad. Y bueno, ahorita ya nos vamos a meter en la historia, pero un poco acaba la tempestad que arrojando a Jonás por fuera del barco y ahí lo agarra el pez, sucede algo en el vientre del pez y ahí empieza la segunda parte del libro, que es la segunda misión de Jonás. La primera misión dijo que no, y ahora la segunda pues no le quedó de otra. Y entonces va y predica. Y el problema, ustedes dirán, pero ¿por qué problema? Pero el gran problema es que la segunda misión tiene una eficacia tremenda. Hay una eficacia en la predicación de Jonás. Y esto, todo el segundo libro es cómo, toda la segunda parte, perdón, es cómo esta predicación es eficaz y lo que esa eficacia produce en Jonás. Que les hago spoiler alert, no es la conversión. Jonás acaba enojado, ¿sí? Así acaba la historia. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Primera misión, capítulo 1 y 2. Mari, ¿el nombre de la segunda misión? No, más que el nombre de la segunda, es, el resultado es la eficacia de la predicación. Eficacia de la predicación. Sí. Bien, entonces esta primera misión, pues Dios se le aparece, ¿no? O le habla de alguna manera a Jonás y le envía a Nínive, ¿sí? Y se expresa con la fórmula clásica de llamada a los profetas, que es la palabra de Dios fue dirigida a Jonás y le dijo, anda a Nínive y dile a mi pueblo que, dile a Nínive que no, y avísale que va a ser destruida Nínive. Nínive es presentada como una gran ciudad, como una ciudad enorme, pero que esta fórmula de gran ciudad parece dirigida más, más que a mostrar la magnitud de la ciudad, a mostrar la magnitud de la misión confiada a Jonás. No se refiere tanto a que Nínive era muy grande, sino que la misión que le tocó a Jonás era durilla, ¿sí? A eso se refiere cuando habla de esta gran misión. En la narración sucesiva nos van a empezar a adentrarnos
en la reacción de Jonás. Jonás no dice nada, no le dice a Dios, no, sí. Recuérdense, más hablan las acciones que las palabras. Jonás calladito pareciera que quien calla otorga, pues no. Otro. Se levanta para huir, literalmente. Se levantó para huir. Va, paga el pasaje para subirse al barco que nosotros, ignorantes de la geografía antigua, dice, ah, mira. Jonás se levantó y se fue a tomar un barco hacia Tarsis. Ah, ni idea, pues quizás está haciendo escala en Tarsis para ir a Nínive, ¿no? Quizás no entendemos el punto. El punto es, como les dije, está diametralmente opuesto a donde le había pedido Dios. Dios le dijo, ah, váyase para allá. Y él agarró calladito, se subió y se fue. Y ahí desencadena un fuerte viento y arranca una tempestad que amenazaba destrozar la nave. ¿Sí? Imagínense si hoy es peligroso el alta mar, con ya la tecnología marina que tenemos, imagínense en esa época. O sea, realmente era terrible. De hecho, la imagen del agua, para ellos, el agua, era imagen de muerte. Porque era una imagen de un mundo misterioso, desconocido, sobre el cual ellos no tenían dominio. Entonces, cuando ellos hablaban del agua, de adentrarse en el agua, era adentrarse en la posibilidad de la muerte, literalmente. Entonces, bueno, esto arranca y ¿qué pasa? Que los marineros empiezan a hacer lo que se hacía en esa época, que era arrojar todas las mercancías, todo lo que llevaban, todo el peso, al mar. Y empiezan, después de eso sigue la tempestad, no solo para quitarle peso al barco, sino también por entregar sacrificios, ¿no? Toda la mercancía de todos esos bienes los entregan, como que dicen, no importa, con tal de que nos salves la vida, ¿no? Y empiezan a rezar cada uno a sus dioses, ¿no? Y empiezan a echar suertes para ver a quién arrojan, a quién ofrecen a los dioses para que los dioses se calmen y les quiten la tempestad. Em, y ahí viene Jonás. ¿Por qué? Porque hay una actitud rarísima en Jonás. Mientras todo esto está pasando y todo el mundo está angustiado arriba, ¿dónde está Jonás? Abajo, Dormido. durmiendo, tranquilamente. Jonás está tranquilamente durmiendo. Eh, y es sorprendente la actitud, porque es comprensible el desasosiego de la tripulación al desencadenarse esa tempestad que amenazaba con romper el barco, y luego es bastante desconcertante que Jonás está al fondo del barco y duerme profundamente. Terrible. Sí, Por otro lado, se nos muestra cómo los marineros muestran temor y respeto a sus dioses y buscan todas las formas posibles de salvar su vida, llegando incluso hasta el final a reconocer a un dios extranjero, como es el de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás nos muestra, en cambio, una actitud totalmente contraria. Él se muestra profundamente contradictorio. Pasa de la desobediencia absoluta al Señor hasta reconocer cuando los marineros le empiezan a preguntar, ¿y tú qué haces dormido? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no le estás rezando a tus dioses? Y les empiezan a hacer preguntas que obligan a Jonás a manifestar el motivo de su viaje, lo cual crea en los marineros un desánimo, ¿no? Y dice, ¿cómo? Y Jonás dice, es que sí, es que mi Dios es el creador del cielo y de la tierra. O sea, por un lado desobedezco a este Dios, pero por otro lado reconozco que es el Dios más poderoso que existe, ¿no? Y les dice que esta tempestad era culpa de él, porque él había desobedecido a Dios. Entonces, por un lado, se nos muestra un Jonás totalmente indiferente, durmiendo, hasta mostrarnos un Jonás completamente desinteresado, altruista, que entrega su vida para salvar a los marineros. Entonces, se nos muestra una actitud muy contradictoria en Jonás, como en todos nosotros. Nosotros somos Jonás. Por eso es tan simpático este libro, porque nos podemos sentir todos identificados. Y por otro lado, los marineros no quieren arrojarlo al mar. Están inseguros de arrojarlo al mar.
¿no? En la siguiente escena, que es el capítulo 2, el narrador quiere orientar toda la narración hacia una interpretación. Es como cuando tú le estás contando una historia a un niño y quieres que saque la conclusión ¿verdad que no está bien quitarle los caramelos al amigo? ¿Verdad que no? Bueno, ya conducís, ¿no? Ya un poco lo pusiste contra la espalda y la pared para que él analizara y llegara a esa interpretación. Bueno, un poco hace el autor de Jonás. Quiere llevar a los lectores a una interpretación bien precisa. ¿Cuál es? Al inicio del relato, cuando zarpa la nave, se desencadena la tempestad. Y la suerte indica al primer golpe el responsable de la situación, que es Jonás, que reconoce su culpa enseguida. Pero una vez arrojado al mar el culpable, el mar calma la furia. Y enseguida hay un pez que se traga a Jonás. Y luego lo vomita sobre la playa después de que Jonás en el vientre de la ballena pronuncie una ferviente oración. En el fondo, lo que el narrador nos está queriendo ver es que a pesar de la contraposición de, de la actitud de Jonás, de toda la situación, ¿no?, que estaba pasando, en el fondo manifiesta un designio de Dios de querer llevar a cabo su voluntad a través de Jonás a pesar de su desobediencia. ¿Sí? Vamos a leer un poquito desde el inicio. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Acto 2. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. En 4 líneas se pronuncia 3 veces, 4 veces Tarsis, ¿no? Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos, ¿no? Tan en calidad de desesperación recemos a todos los dioses que conozcamos entre todos. A ver quién nos salva. Se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y la suerte cayó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás les respondió. Fíjense qué espectáculo la respuesta. Soy hebreo y adoro al Señor. O sea, adoras al Señor, pero no lo obedeces, ¿no? Pero él dice: adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos, estos hombres tenían más fe porque muchos se atemorizaron y dijeron: ¿Qué? ¿Ese es tu Dios? O sea, si ese es tu Dios, no nos va a ir bien. Y le preguntaron: ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: Agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta, ¿no? Pasamos de un Jonás indiferente a un Jonás altruista, a un Jonás mártir directamente, ¿no?
Aquellos hombres, fíjense, aquellos hombres intentaron remar hacia tierra firme, o sea, ellos no querían arrojar a Jonás, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron hacia el Señor. Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Fíjense, Dios incluso de nuestra infidelidad, de la infidelidad de Jonás, logra sacar bienes, que fue la conversión de todos estos marineros. Estos marineros conocieron al Dios verdadero y se convirtieron gracias a la infidelidad de Jonás. Es que así es Dios. Dios es como la tierra, toma el estiércol y saca vida. Es así. O sea, Dios es impresionante. Y luego viene una parte espectacular, ¿no? Que aquí nos vamos a meter un poquito en una exégesis rabínica, porque nos tenemos que meter en una exégesis rabínica, porque es sencillamente espectacular. Que en esta escena, ya en el capítulo 2 nos viene el elemento más notable de este capítulo, que es la oración de Jonás, que Jonás pronuncia desde el vientre del monstruo marino. No es tan impresionante la oración por el lugar en el que está, que ya eso ya lo hace impresionante, que es que está en el vientre del cetáceo, ¿no? Del monstruo marino, sino porque se encuentra en aparente contraste con el carácter del profeta. ¿Por qué? Porque parece que este profeta, a lo largo del relato, aparece contrariado por la misión que Dios le confía y muestra desagrado hacia esa misión. Y en su oración, por el contrario, prevalecen sentimientos de alabanza y confianza, de reconocimiento hacia Dios. Entonces vamos a entrarnos en esta oración que es sencillamente hermosa. Primero les voy a compartir una cosa, a ver si puedo, que es el alfabeto hebreo tiene 22 letras, de las cuales unas que no es equivalente a nuestra A, B, C, D, son letras distintas. Em, y hay una letra particularmente especial que es la letra G. La letra G, que es como nuestra H, pero que es aspirada. G, ¿no? Es aspirada. Nuestra H es muda generalmente, pues esta letra es aspirada. Quiero ver si les puedo, bueno, si no les comparto momentáneamente la pantalla para que la vean. Quiero que vean cómo es la letra y si la pueden anotar, anótenla, hagan el dibujito em, para que, bien, ¿la ven? La letra G, Todavía no. todavía no. ¿Ahora? Vale, como ven, es como una especie de puerta, ¿sí? Una especie de puerta, pero que tiene el lado izquierdo, digamos, como medio abierto. ¿Ven? Como está medio abierto. Esa es la letra G, ¿vale? Esto es interesante porque la letra G aparece dos veces en el nombre, en el tetragrama, es decir, el nombre divino de Dios. Vamos a buscar el nombre divino de Dios, que es el que le revela a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy, es este, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Ah. Sí, 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 lo ven. Esta letrita inicial, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. La letrita inicial, la chiquitita, es la yod, ¿sí? Luego viene una G, luego viene una va, que es como la yod alargada, es una va. Y luego viene la G otra vez. Es decir, en este tetragrama aparece dos veces el nombre, la letra G. ¿Sí? Este dato es importante para la explicación que voy a hacer, pero con esto basta. ¿Sí? Es Mari, una. Sí, oh, disculpa, pero estoy googleando la letra y esa me aparece como H. claro, G. Es la G.
Es el equivalente a nuestra H, se pronuncia G, se pronuncia, qué sé yo, Jamelec. Jamelec sería la G con la vocal A, ¿sí? Eh, lo importante de esta letra, ¿sí? Es que se pronuncia aspirada, no es muda como la nuestra, es muda si aparece sin vocal, pero si aparece con vocal, se aspira, G, ¿sí? Pero más allá de eso, lo interesante es que esta letra G, ¿sí? Que es nuestra H, sería equivalente a nuestra H. Con eso no hay equivalencia directa porque es otro alfabeto, pero bueno. El punto es que así como nosotros tenemos a nuestros padres de la iglesia que nos comentan las escrituras, los judíos también tienen sus escrituras comentadas por sus rabinos y por sus maestros de, de la escritura. Y estos libros que conforman estos comentarios de las escrituras, obviamente estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, se le llama Midrash. Y en este Midrash se habla, en varios momentos los rabinos hablan de la alta presencia de la letra G en la oración de Jonás, en el vientre. Que la cadencia, es decir, la repetición, hace que si lo vas leyendo, suena como alguien que está dando vueltas en el mar, como las olas del mar. ¿Sabes? Como literalmente, si tú vas leyendo la oración de Jonás, que Jonás hizo en el vientre, en hebreo, obviamente, que fue en el idioma que fue escrito, suena como el sonido de las olas del mar. Y entonces hay quienes han interpretado por qué esta letra aparece tan repetitiva en esta oración. Y se han dado varias explicaciones. Una explicación es precisamente porque la letra G es una de las letras presentes en el nombre divino, Yahvé, ¿sí? Y muchos intérpretes consideran que esta letra G está presente en la oración de Jonás. ¿Por qué? Porque evoca la presencia de Dios dentro de la angustia. Jonás está atravesando un momento de angustia y la presencia constante de esta letra lo que significa, hay un significado detrás de esto, que es la presencia de Dios en el momento de la angustia. También otra marca o otra interpretación que se ha hecho es que la oración está dirigida plenamente hacia el Señor. Es una oración completamente que evoca al Señor. Y también señala la cercanía de Dios en el Sheol. ¿Por qué? Porque dice Jonás, desde el vientre del Sheol clamé. Es decir, la presencia de Dios incluso en los espacios de mayor oscuridad. Otra explicación que se le ha dado a la letra, a la presencia de la letra G en esta oración, es que la letra G es letra de aliento, de ruaj. Ruaj termina en G. Ruaj significa viento, pero también significa espíritu. Es cuando habla en el Génesis de la presencia del espíritu aleteaba sobre las aguas, se habla del ruaj. Y ese ruaj, la última letra, es una G, que es aspirada. Esta letra se asocia al aliento, a la expiración suave, por eso hay quienes dicen que el nombre de Dios está en nuestros labios desde que empezamos a existir en la respiración, porque esta letra H es aspirada, y en el último aliento que echamos cuando morimos. También está presente esa letra y por lo tanto está presente el nombre de Dios tanto en el momento de nuestro nacimiento como en el momento de nuestra expiración final. ¿Sí? Así lo han interpretado los judíos desde el inicio. Y también otra señal de este tema del aliento es que la vida es dada por Dios. Por lo tanto, esta repetición constante de Jonás en el vientre de la ballena de la letra G, lo que significa es que, que Jonás sigue estando con vida, o sea, que hay vida en Jonás a pesar de estar en el vientre del cetáceo, habla del renuevo
del aliento, es decir, del simbolismo de la resurrección, Jonás saldrá de esto con vida. Y habla también de este soplo divino que mantiene vivo al profeta. Es decir, lo que significa la gran cantidad de Gs funciona como metáfora literaria de que el aliento de vida todavía está en Jonás, aunque está en las tinieblas. Otra explicación, imagínense la riqueza nada más de esto, pero bueno, otra explicación que hay, la explicación de los judíos es sencillamente espectacular. Es muy recomendable leerse los Midrash porque son hermosos. Y esta es la herencia que nosotros recibimos, no es una fe ajena a la nuestra, es la fe de nuestros padres, bueno, de nuestros hermanos judíos en la fe, ¿no? Que nosotros recibimos esta herencia y que nos enriquece. Por eso nosotros no consideramos el judaísmo como otra religión más, sino como una misma religión con el cristianismo, pero en su etapa preparatoria y el cristianismo en su etapa de cumplimiento. Ojo, nuestra relación con el judaísmo es muy diferente a nuestra relación con cualquier otra religión. Nosotros hemos bebido mucho este tema de la separación de todas las demás religiones, ¿no? Como que, y al contrario, el judaísmo es un caso del todo particular y sin duda tenemos que ir caminando cada vez más, no solo con el judaísmo es un caso particular, pero con los demás hacia el ecumenismo, sin duda, hacia la unión. Pero bueno, más allá de eso, la letra G, como vieron, también representa apertura y salida. Como les dije, parece una puerta con un trozo abierto. En el fondo, esta letra G se ha entendido como una apertura, una puerta, como la posibilidad de vivir, de volver, perdón. Siempre se ha visto como una letra abierta, como si fuese una puerta lateral. Y por eso que, ¿cómo han interpretado la presencia de la letra G en la oración de Jonás? Se ha interpretado que para Jonás se abre una salida, ¿no? Y que esa salida está siendo acogida por Jonás. Es decir, Jonás está empezando su camino de vuelta, ¿vale? Es decir, toda esta oración es un movimiento de salida desde la muerte hacia la vida. Y la letra G subraya esta apertura. Ahorita vamos a meternos en la lectura de la oración, pero bueno. Otra cosa muy interesante es que la letra G, debido a la repetición de sonidos consonánticos, ¿no? Imagínense una repetición constante en la oración marca una intensidad emocional que en el fondo lo que subraya es un tono suplicante, de agobio, como alguien que está jadeando, ¿sí? Alguien que está jadeando, pero que en el fondo está pronunciando el nombre de Dios. Bien, entonces en síntesis, lo que, cómo podemos interpretar esta presencia de esta letra es, por un lado, la invocación y la presencia de Dios. Por otro, es el aliento de vida que Dios preserva en Jonás, el Ruaj. La apertura a la conversión y a la liberación por la forma de la letra. Y la expresión poética del ahogo y del ruego, ¿no? Y también, como les dije, este sonido también de aspiración constante suena como las olas del mar. Es decir, como quien está dando vueltas en el vientre de una ballena debajo del mar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, es una interpretación simbólica riquísima, donde no nosotros, un poco más cartesianos, ¿sí? Más racionales, más lógicos, más de conceptos y menos de imágenes, menos de simbolismo, nos cuesta entender que esto no fue algo que se inventó alguien después. ¿No? Que medio se lo fumó y se le ocurrió después. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona después de Descartes. Descartes nos hizo daño en ese sentido, ¿no?
nos metimos con un mundo en donde las cosas son blancas o negras, son rectangulares o son exactas. El mundo de las ciencias exactas. Cuando quienes venimos de ciencias exactas sabemos que esa es la mayor mentira que existe en el mundo, creer que de verdad las ciencias exactas son exactas. ¿No? Pero bueno, más allá de eso, quien se comió el cuento, em, es entender que la vida humana es más semejante a lo simbólico, hay más de simbólico que de conceptos exactos. De hecho, cuando yo te pregunto de las cosas más importantes de tu vida, que es, descríbeme, explícame racionalmente la relación que tú tienes con uno de tus seres queridos más importantes, no me lo vas a poder describir en conceptos. Y si me lo describes en conceptos, al final me vas a decir, pero es que es eso, pero no es. Porque es reductivo y porque nos parece empobrecedor. Porque el lenguaje, de hecho, si vamos a los detalles, las palabras con las que nos comunicamos son símbolos convencionales, que nos pusimos de acuerdo para comunicarnos. Cuando hablamos de esto, todos entendemos que hablamos de botella. Muy bien, botella. Esto le vamos a llamar botella. Entonces todos, cuando hablamos de botella, nos imaginamos la botella, ¿no? Pero son símbolos. Son símbolos convencionales. Las letras, el lenguaje, son símbolos con los que tratamos de comunicarnos, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrarnos en la oración concreta. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo en el vientre del pez durante 3 días con sus noches, ¿sí? Jonás suplicó al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Este verso inicial en hebreo no contiene ninguna G. Y esto es interesante, porque entonces la invocación parte desde el silencio. El nombre divino aparece cuando nos pone aquí el Señor, es el nombre divino. Empezamos en el silencio. Y luego en el siguiente versículo dice, desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Desde lo hondo del abismo, ¿no? Pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Eso sigue siendo, perdón, eso sigue siendo el versículo 3. Luego el versículo 4. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Entonces la G aparece en el campo del movimiento del agua. El agua, en el pensamiento bíblico, simboliza juicio, caos, un poder divino que las aguas tienen. Entonces, esta repetición de las G refuerza el sonido del agua envolvente, ¿no? De hecho, aquí, cuando está hablando del agua, me arrojaste en las profundidades de alta mar, ahí las corrientes me rodean, todas tus olas, todo esto está lleno de Gs. Y va siendo como en la medida en que lo pronunciamos, recuérdense que la escritura no fue escrita, fue primero pronunciada, ¿sí? Y luego se escribió mucho, mucho después, ¿no? Entonces lo que quiere es mostrarnos este sonido de agua envolvente. El siguiente versículo, el 5 me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Esto es muy interesante porque aparece el tema del templo. Y el templo es Jejal en hebreo. Es decir, aparece eh, la, pues la palabra, la letra G. Y fíjense que aparece la primera letra de Jejal, es precisamente la G.
y el templo funciona como la puerta de vuelta, ¿no? La primera letra de la palabra templo es precisamente esta, que es como una puerta para volver, como una apertura para volver a Dios. El templo como el lugar donde puedo volver hacia Dios, donde lugar donde puedo entrar a encontrarme con Dios. ¿Sí? Además, también aparece eh, el tema de... no, esto es del siguiente versículo, perdón. El siguiente versículo dice, el agua me llegaba hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas cubrían mi cabeza. La palabra para abismo es tejom, que la palabra tejom tiene la G también, solo que con la vocal O, tejom. Y esa es la misma palabra para hablar del abismo primordial de Génesis 1:2. Es decir, esta profundidad caótica anterior a la creación, ¿no? El abismo, o sea, este espacio de caos me envolvía. Y la letra G, está ahí en el centro de la palabra tejón, literalmente, está en el centro, es como una presencia velada de Dios incluso en el caos. Es posibilidad de vida dentro del abismo. Es Ya, aliento de vida sobre las aguas primordiales. La palabra a la que me refiero es abismo, que en hebreo es Tehom, Tehom. No le voy a decir el nombre de las letras en hebreo, pero bueno, la H de la mitad de la palabra es la letra G, ¿sí? Que ahí, como tiene una O de vocal, se pronuncia Tehom, ¿vale? Entonces, en el fondo es esa H, esa G de Tehom, es la huella del creador en lo informe. Es la presencia de Dios incluso en el abismo, en el caos, en donde parece que no hay espacio para Dios. Dios, de hecho, está en el medio de eso. Lorena, Mari, me perdí porque dijiste que había una C en tejón. Pues, ¿dónde? no, una G, G, Ah, la ah, letra de esta H. ah. Sí. Vale, en el versículo 7, descendí hasta las raíces de los montes. El cerrojo de la tierra se cerraba para siempre tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Bueno, aquí la presencia de la G se acumula fuertemente. Hay muchísimas palabras aquí con la letra G. No voy a entrar en detalles porque no vale la pena, pero que sepan que hay muchas palabras aquí con la letra G. Sobre todo en el nombre de Dios, que aparece una doble G, como ya vimos. Y el nombre de Dios, es el clímax del poema. ¿Por qué? Porque aparece el nombre de Dios Mío, con, exactamente, mío, con el pronombre mío. posesivo, mío, mi Dios, mi Dios. Entonces, la multiplicación en este momento de clímax, la multiplicación de la G en este solo versículo que aparece en 5 palabras, pero en cada palabra aparece, incluso en alguna palabra aparece dos, no solo en Yahvé, sino en otras más. Para no volver por respeto a los judíos, no voy a intentar no decir esa palabra y voy a decir Adonai, ¿vale? Que era la palabra, cada vez que ellos veían la palabra del nombre divino, aunque se pronunciaba como ya sabemos que se pronuncia, ellos pronuncian siempre Adonai. Aunque la vean, automáticamente tenían como una corrección mm, que hace que ellos siempre que vean esa palabra, aunque saben que significa el nombre divino de Dios, pronuncian Adonai. Y Adonai es el Señor, ¿vale? Es Dios.
Adonai. Pero bueno, cada vez que yo diga Adonai, significa que me estoy refiriendo a este nombre divino que le reveló Dios a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, ¿vale? Em, entonces, ¿qué significa esta gran presencia de un solo versículo, más de 5 palabras con la letra G y incluso repitiéndose 2 veces? Ha sido interpretado como la envoltura del nombre divino alrededor del profeta, como que ahí Dios lo está envolviendo. Y la apertura del profeta que tocando fondo alcanza a Dios. Y también el aliento de vida que rescata a Jonás desde la corrupción, desde la muerte directamente. Versículo 9. Los que sirven a ídolos vanos abandonan al que los ama. Fíjense, los que sirven a ídolos vanos abandonan al que los ama. ¿De quién está hablando? Al que los ama. ¿Quién es el que los ama? Dios. Dios, exactamente, Dios. Entonces, este versículo, de nuevo, se entiende, hay un ritmo como de retorno, hay una cadencia de respiración restaurada. ¿Por qué? Porque las Gs se empiezan a espaciar, ya no son tan agitadas, se empiezan a espaciar y entonces hay una cadena de toco mi debilidad, recuerdo que Dios siempre es fiel conmigo y ahí obtengo la salvación. ¿Sí? En mi debilidad hago memoria y eso hace que Dios me pueda rescatar, me hace abrirme. ¿Sí? Y luego viene, pero yo te daré gracias, te ofreceré un sacrificio, cumpliré mi promesa. La salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Entonces, acaba de hecho eh, la frase con la palabra Adonai y por lo tanto la última letra es G, porque es la última letra de Adonai. Eh, y entonces aquí esta G final suele marcar apertura, expansión, dirección, emisión del aliento, ¿no? Y este se suele interpretar como que Jonás expira su acción de gracias y se abre hacia la salvación que Dios le quiere dar. En el fondo, esa G final es como un gran suspiro de liberación, un exhalar que contrasta con la asfixia inicial de las Gs repetitivas. Al final es, ¿no? Bueno, sin duda. Y el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Vale. Bueno, sin duda vemos la riqueza tremenda de esta oración, que de hecho es un cúmulo de varios salmos. Varios salmos vamos a encontrar un correlato con este salmo. Podemos ver el Salmo 120, podemos ver el Salmo 42, podemos ver el Salmo 16 y vamos a encontrar que estos salmos eh, tienen como un lenguaje similar, ¿sí? Un lenguaje similar. Entonces, el ambiente en el que se realiza esta oración está envuelto de aguas impetuosas y un abismo profundo. Me gustaría que se imaginen en un instante lo que significaría estar en el vientre de un pez, ¿no? Son expresiones las que hace Jonás que forman parte del lenguaje de los salmos. ¿Cuándo? Cuando los salmos describen peligros mortales.
¿Se acuerdan cuando explicamos la Todá de la Eucaristía? Que hablábamos que en un momento de angustia, la persona que estaba sufriendo ese peligro de angustia decía que iba a ofrecer al Señor un sacrificio de acción de gracias. Esta era la Todá, aquí está la presencia de la Eucaristía, ¿no? Velada. Si quieren adentrarse en más salmos, que son siempre buenos compañeros cuando estamos atravesando un momento de angustia. Otro salmo es el 32, el 66, el 69, el 88. Y así acaba la primera parte, la primera misión de Jonás, que empezó huyendo de Dios hacia Tarsis y acabó vomitado por el pez en la orilla de la playa. Y empieza el tercer capítulo, tercer y cuarto capítulo, que es la segunda misión de Jonás. Entonces, el relato prosigue con... eh, perdón, aquí me hacen una pregunta. Efectivamente, los 3 días que estuvo Jonás en el pez, ¿puede compararse con los 3 días de Jesús en el sepulcro? Efectivamente, la tradición cristiana ha interpretado que estos 3 días, y no solo la cristiana así porque nos lo sacamos de la manga, sino que Jesucristo es el mismo que lo dice en los evangelios, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el abismo, ¿no? Descenderá al abismo que nosotros en la tradición cristiana hemos comprendido que en esos 3 días Jesucristo baja y completa la última parte de su misión, que es anunciar el reino en el reino de los muertos y anunciar el reino a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos esos que estaban ahí esperando que las puertas del cielo se volvieran a abrir. Ahí Jesucristo completa su misión durante esos 3 días. Sigue siendo misionero en el abismo, ¿sí? Y así se ha interpretado, pero eso igual lo vamos a ver más adelante en la interpretación teológica del libro, ¿vale? El relato entonces prosigue con palabras análogas a las que comenzó. De nuevo, hay una misión que Dios le pide a Jonás. En el capítulo hay una gran diferencia entre el primer capítulo y el tercero, que es que en el primer capítulo el Señor explica el motivo de la misión confiada a Jonás. Le dice, proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. O sea, que Dios se ha enterado de la maldad de Nínive. Y esto puede explicar el por qué Jonás rechaza esta misión. Porque intuye la intención que Dios tiene de perdonar a aquella ciudad. Y no quiere que Dios perdone la ciudad. Porque esa ciudad era su enemiga. Él era hebreo. Y él no quiere, como a veces nos pasa, ¿eh? Ojo, cuidado. Nos gusta que Dios perdone a nuestros enemigos. Queremos justicia, queremos cárcel para los políticos corruptos. No queremos que Dios los perdone. Primero, bueno, ok, sí, sí, bueno, que Dios los perdone, pero luego, primero que les caiga el mazo. Y nos pasa. Entonces, por eso Jonás dice, me parece que Dios va a perdonar a esta gente, yo no voy a proclamar. Yo no voy. Que sea otro. Yo no voy. Y en cambio, en el capítulo 3 el contenido del anuncio no se hace explícito. Solo le dice Dios, vas a ir y vas a proclamar el mensaje que yo te diga. No le dice más. Le dice, ¿sabes qué? Se acabó. Yo no te voy a decir ahora para qué vas a ir. Tú vas a ir y punto. Y por eso, quizás el profeta que desconoce lo que tiene que anunciar, no reacciona inmediatamente como la primera vez, retrasando su desacuerdo hasta después de haber comprendido el significado de su misión. En este caso, dice, así tal cual, el Señor dirigió las palabras por segunda vez a Jonás. Le dijo así, ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive,
allí les comunicarás lo que yo te he de decir. Y Jonás dice, ah, bueno, quizás Dios se arrepintió y les voy a anunciar otra cosa, que es que se van a morir todos quemados en la hoguera. Y para eso, a eso sí voy, a eso sí voy. A eso sí me sumo y efectivamente a eso se sumó. Jonás va contento ahora a Nínive. Y de hecho, el anuncio de Jonás en Nínive no muestra ninguna invitación a la conversión. Solo les dice que va a destruir, que Dios va a destruir Nínive en 3 días. Es lo único que les dicen, fíjense. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Ahora parece que Jonás es muy obediente, mírenlo. Se convirtió, le ayudó la ballena. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla, una ciudad enorme, porque recuérdense, en esa época las ciudades eran pequeñas y necesitabas 3 días para recorrer, era una ciudad bastante grande. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. No les dice conviértanse o Nínive será arrasada. Dice, mira, ustedes van a la destrucción directa. No hay esperanza para ustedes. Pero lo curioso es que, de hecho, sabemos, y más adelante nos vamos a enterar, que de hecho, ese era el deseo de Jonás, que sufre un gran desconcierto ante la reacción de los ninivitas. ¿Qué hacen los ninivitas? Van más allá de las palabras de Jonás, que Jonás simplemente las está diciendo, Nínive en 40 días será destruida, y se convierte y hacen penitencia. Acogen la predicación de Jonás y se convierten. Fíjense que así dice el versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal desde el más importante hasta el menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Esto es el rey de Nínive. No es hebreo, no olvidemos, son paganos, son asirios, no tienen nada que ver con el pueblo hebreo. Y después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros, que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que los hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Es decir, Dios no los no destruyó Nínive. El decreto del rey exhorta a una profunda conversión sobre la base de motivos religiosos, es decir, ojalá que Dios se convierta y no nos mate, que expresan una fe y una esperanza difíciles de encontrar incluso en el pueblo de Israel. Lo encontraron en el pueblo pagano. Y por eso no extraña que la respuesta de Dios sea inmediata. El perdón divino se presenta inmediatamente, aunque es verdad que se presenta de un modo atemporal, porque no nos dice si pasaron los 40 días, si no habían pasado los 40 días, no nos dice nada. Todo queda suspendido como en una atmósfera típica de los relatos grandiosos del Antiguo Testamento, pero lo cierto es que Dios los perdona, ¿vale? Bueno, y nos quedamos en la parte más interesante para la semana que viene, que es la reacción de Jonás, que hay que dedicarle un ratito. Así que nos quedamos en justo el capítulo 4 en la entrada del capítulo 4 que es cortito, que nos muestra un poco la actitud de Jonás y luego ya veremos el mensaje teológico de este libro, que ya lo empezamos a ver con
pues la profundidad de la oración, pero también hay muchas otras cosas que ver. Así que nada, abro a preguntas o comentarios.